sobre el precedente, que tiene como marco la presentación del curso de posgrado Métodos de Análisis Jurisprudencial, buenas prácticas para el uso de la sentencia como precedente, pero que en realidad es una excusa para escucharlos a ellos dos, a quienes considero los dos referentes del precedente en Argentina. En principio quiero hacer los agradecimientos de rigor, agradecerles por haber generosamente aceptado esta invitación a Alberto Garay y Santiago Legarre, a la UCA, al señor decano, el doctor Pablo María Garat, y al personal administrativo que hace posible que estos encuentros se lleven a cabo, especialmente a Sofía Calderone, quien me ha acompañado en la organización de este encuentro. Y bueno, para dar inicio, antes de esta charla y de explicar cómo es la dinámica, quisiera darle la palabra al doctor Garat. Muchas gracias, doctora Ratti. Bienvenidos todos, quienes están aquí presentes acompañándonos y quienes están en modo virtual. Varios agradecimientos como decano. En primer lugar, a nuestros distinguidos invitados, doctor Garay, que, si no me equivoco, en 2013 escribió el precedente de la Corte. Bueno, además del presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad, un experto de los mejores en nuestro país en esta materia. Y los dos, el doctor Santiago Legarre y la doctora Florencia Ratti, probablemente dos de nuestros más importantes investigadores, además CONICET, dos que realmente constituyen una base de todo nuestro equipo de investigación. Acá está presente el doctor Nicolás Laferrier, director de Investigaciones Jurídicas Aplicadas, puede dar fe de esto. Un agradecimiento especial a la doctora Ratti porque un día le pedí que lanzara esto, que organizara esta oferta académica, porque por el tema, como profesor de Derecho Constitucional, me voy a sentar allí, voy a escuchar el conversatorio. Pero sin duda este es un tema de los que probablemente nos interpelan e interpelarán más en la evolución de nuestro orden jurídico, de nuestra práctica jurídica, judicial y profesional. No voy a adelantar ninguna de las preguntas que me haría, saldrán seguramente. Decir simplemente que como profesor de Derecho Constitucional, además me he especializado en el régimen fiscal federal. Es un buen ejemplo de cómo la jurisprudencia ha producido una mutación constitucional brutal. Desde Simón Mataldi en adelante, justamente en la misma época y con la misma corte que aparecía Ercolano, limitando el derecho de propiedad. Pocos han reparado en que en la misma época, donde hicimos a Bermejo, la corte, con alguna modificación que hubo, produjo una mutación profunda, material, en torno a la tutela del derecho de propiedad y en torno a la distribución de la renta fiscal federal, cuando la coparticipación casi no existía. Y de ahí en adelante, todo lo que ellos comentarán. Al pasar, plantearnos que tenemos desde esta casa que decir que todavía no ha cerrado la herida de FAL, un verdadero agravio al orden constitucional, un agravio al derecho de los tratados, y que durante mucho tiempo pretendió legitimar el genocidio de muchos niños por nacer. Después se hizo ley, que en nuestra opinión sigue siendo contra la Constitución. Pero hasta aquí llega el proceso de Derecho Constitucional. Los dejo en este conversatorio de altísimo nivel, que yo también voy a disfrutar enseguida. Gracias. Bueno, la dinámica del encuentro será la siguiente. Tengo una serie de preguntas o disparadores. Solamente que funcionarán como guía, porque la idea es que ellos puedan explayarse en una charla informal, con lo cual me voy a excusar de presentarlos. Basta con decir que son los autores de los dos libros más exhaustivos y rigurosos que hay en la temática del precedente en Argentina. Y luego se abrirá un espacio de intercambio en el que podrán formular preguntas. Aquellos que se encuentren en Zoom
Pueden ir anotando en el chat las preguntas que vayan surgiendo. Vamos a tratar de que contesten todas. Bueno, si les parece, entonces comenzamos. Bien, bueno, lo primero que quería preguntarles es, ¿cómo surgen ustedes la inquietud por este tema del precedente judicial? Si en la formación de grado han recibido algún contenido relativo al tema, si ha influido el hecho de haber estudiado en el extranjero, y concretamente, ¿quiénes consideran que fueron sus maestros en este tema? Bueno, bueno, a mí me influyó bastante Garay en mi interés en el tema. Creo que uno de los momentos más emocionantes de mi vida, el sexto año de la carrera, fue haber leído a Garay citarme sobre este tema. Decía, un joven, no sé qué, yo era cualquier cosa menos lo que él decía, seguramente porque era estudiante, capaz diría el joven jurista o algo así por el estilo. El contexto que nos apasionaba a los dos era el tema de las drogas, verdaderamente. Y cómo, justo cuando yo estaba en quinto año, la Corte cambió. A él le gustaban más las drogas que a mí. Especialmente el café y esas cosas que uno empieza a tomar en la adultez. Bueno, las drogas, primer año de facultad, sale Basterrica, quinto año de facultad, sale Montalvo, y con el atrevimiento de la juventud me le acerqué al profesor Vidal Campos, que había estado a cargo de la comisión Mañana B, cuando había cursado constitucional, y le pregunté si podía comentar el caso Montalvo, y en ese comentario fue la primera vez que disparé al tema de la estabilidad de la jurisprudencia. Ustedes saben, primero un caso del año 78 dice una cosa, Colavini, después otro del 86 dice otra cosa, Basterrica, después otro del 90 dice lo contrario, Montalvo. Entonces escribía sobre esos cambios, y al poco tiempo, me parece, Alberto, salió Jurisprudencia Argentina, creo, un trabajo tuyo, 91 muy importante, en el cual estaba esa cita que me emocionó. Y bueno, y otra cosa emocionante también, Vidal Campos era una persona muy modesta, la gente incluso llegaba a decir humilde, por esa confusión que hay entre modestia y humildad. Y él nunca me dijo nada, pero cuando salió publicado Montalvo, como se pasaba antes en las revistas, que se habían publicado los fallos enteros, salió con un comentario de él y uno mío. Así que, bah, un honor total. Yo diría, para empezar por algún lado, que eso fue lo primero que me llamó la atención. El cambio de las drogas, en materia de drogas, que cuando sale el caso Arriola, para completar el cuarteto de cambio, yo ya decía, no da para más tanto cambio, y me afirmaba en una posición más cercana a la de Alberto, tal como yo lo percibía en el 91, ahora en el 2007, que es dándole más importancia a la estabilidad de la jurisprudencia que al contenido de la jurisprudencia. Me acuerdo patente que le mandé lo que escribí a mi amigo Roberto Gargarella, pensando, bueno, por fin en algo vamos a estar de acuerdo, porque seguro que él va a estar de acuerdo en que tantos cambios jurisprudenciales no es algo positivo para el Estado de Derecho. Y ahí descubrí cómo la vida es mucho más rica de lo que uno piensa, porque él me dijo, la estabilidad está bien, pero hay valores más importantes, como por ejemplo Arriola. Así que por ahí puedo parar ahí por ahora, y por ahí después te retomo, si se me ocurre algo más.
En mi caso, lo que me influyó tremendamente fue entrar a tribunales de chico. Yo entré, bueno, este fue un golpe mortal, entré al archivo de la corte 9 meses de parto. Por suerte, un secretario letrado que conocía a mi padre, yo lo iba a ver todas las semanas pidiéndole por favor que me salga de ahí, que era un horror, yo no entiendo el espanto que es trabajar en el archivo Bajen un día en el Palacio para ver lo que es físicamente y estar ahí adentro 6-7 horas. Lo nombran, crean la oficina de juicios originarios de la Corte, entonces tramitaba todo junto con los recursos extraordinarios, la queja, la competencia. Crean una oficina aparte, lo nombran a este señor que se llamaba Carlos Bilbao, y ahí Carlos Bilbao me lleva a esa oficina. Al poco tiempo empieza a trabajar también de pinche Alejandro Carrió. Y un día Bilbao nos dice, bueno, nos quieren trabajar un poco como si fueran letrados, hagan este conflicto de competencia que acá es originario o no es originario. Nosotros chochos hicimos el proyecto, nos ajustamos a la jurisprudencia vigente. Vino el profesor que era el abogado de la parte actora, un tipo de la cátedra de Villar Campos, a pedir disculpas, que en realidad que un abogado del estudio había presentado eso, pero que la verdad que no era un tema de conferencia de la Corte. Interesante. Hicimos el proyecto de Alejandro, empezó a circular, el proyecto lo tiraron a la basura y se declaró competente la Corte. El tema en discusión era que antes la Corte, en instancia originaria, no admitía la intervención de terceros. En este caso, a partir de este caso, admitió la intervención de terceros. Es decir, que nuestro contacto con Alejandro y mío, con los presentes, empezamos haciendo el caso a la jurisprudencia, fue con un cambio de jurisprudencia. Trabajar en la Corte me fascinó desde el primer día, y me fui, porque no me podía quedar, pero me hubiera quedado. Me fascina el trabajo en la Corte. Y me fascinaba la idea de pensar en función de fallos anteriores. Porque a la tarde yo me quedaba, iba a la oficina de enfrente, que era la privada del ministro en ese entonces, Pedro Frías, y le pedía a la secretaria si no me dejaba llevarme los fallos de corte, pero lo viejo, le digo, déjame leer desde el número 1. Entonces a la tarde me quedaba a leer eso. La facultad me aburría como un hongo. Eso era para mí derecho. Lo vivía así. Y me encantaba cómo argumentaba la Corte. Tanto que cuando di Constitucional 1, que tuve profesora Beatriz Alice, que era de la cátedra de Vidal Campos, o sea, nos marcábamos con el manual de Vidal, y Vidal no citaba jurisprudencia, salvo en notas de pie de página, por ejemplo, contra fallo. Ahora, nunca razonaba en función de los argumentos, o para criticarlo. Era una cita más que ponía. A mí me pareció un espanto. Entonces yo le decía a la doctora Alice, y ahora, doctora, la Corte tiene resuelto todo lo contrario. Porque acá no lo dice, mira, pero en fallo, yo busqué. Y dicen, sí, tiene razón. Tanto la hora de que después siempre decía, cuando tratábamos un tema y yo no decía nada, caray, ¿qué dice la Corte? Lo busqué. Bueno, empecé a aprender derecho así. Por eso las materias me aburrían tanto, porque eran todas cuestiones abstractas, teóricas, y no había contacto con la realidad del derecho, con el hecho concreto, el caso concreto, la pelea concreta. Era toda la opinión de los autores, y además como los argentinos somos tan autorreferentes, parecían ser todos fenómenos lo que teníamos, estábamos leyendo. No había otra posibilidad que no fuera lo que el tipo decía, cosa que a mí me producía mucho rechazo. Después un abogado, que era profesor acá en la UCA, no sé si sigue siendo, Adrián Pou, me convenció de que tenía que ir a estudiar a Estados Unidos. No, vos tenías que mi inglés es flojísimo de estudiar.
pero tenés que ir a estudiar. Con lo que te gusta este tema, tenés que ir, me convenció. Tuve suerte, me fue bien en el estudio al principio, tenía los fondos para poder hacerlo, lo hice. Y realmente cuando fue a Estados Unidos fue una bomba atómica que me explotó la cabeza, el pecho y todo lo que pensara dentro de mi cuerpo, porque el impacto de esas primeras clases, de los profesores preocupados en discutir con los alumnos y haciendo discutir a los alumnos entre sí en función no de lo que dice el precedente, sino a cuestionar lo que dice el precedente. Era obvio que teníamos que saber lo que era el tema del día. El tema era cuestionar lo que estaba ahí resuelto. Ya eso era dar vuelta a la cabeza. Primer día, no sé si te pasó a vos, pero a mí esa primera semana fue desesperante. Uno se acostumbra, se amolda y sigue. Y me pareció una práctica que se emparentaba con lo que nosotros habíamos, creo que, imitado de la jurisprudencia norteamericana, que habíamos imitado desde el origen. Una de las primeras causas de la Corte, que es el caso de Tompkinson, compañía, se basa en un precedente anterior de hacía 3 meses y la Corte había empezado a funcionar hacía 6. Cosa rarísima porque era algo que en Argentina no se usaba, era todo derecho español. Si ustedes leen sentencias antiguas, aparte de ser un simple decálogo de cosas que pasaron en el expediente, caían a la solución, no había discusión, no había argumento. En una época incluso estuvieron antiguamente prohibidos expresar los fundamentos, porque era una disposición de Carlos III en España que después se siguió acá. Entonces, cuando empiezo a ver cómo trabajan los norteamericanos esto, me impacta porque me acuerdo que yo ya había leído un libro, creo que fue el más importante que existía en ese momento, en un sentido lo sigue siendo, de Julio Cotorrúa, que es el Common Law. No sé si la ley lo volvió a editar, pero si no lo hizo habría que hacerlo, que es un muy buen libro, teórico, pero muy buen libro, con toda una parte práctica al final. Y había leído otro libro que también me impactó enormemente, que fue Recurso de Amparo y Técnica Judicial de Carrió. También un paseo por los precedentes, con una soltura. Él me remitió a otro libro de Copy, Introducción al Razonamiento Jurídico, donde las notas del traductor, que es Genaro Carrió, Copy lo tiene Eudeva. Las notas del traductor eran un libro aparte, era una cosa impresionante. Entonces, poco a poco fui entrando en esto. Lo conocí a Carrió, es decir, lo conocí de tratarlo cuando trabajaba en la Corte, porque él representaba en esa época a la provincia de Misiones. Incluso en un juicio estaba de la provincia de Misiones, en un lado Carrió y en otro lado Llanarte. Era tremendo. Ollanarte verbalmente un histrión tremendo en las audiencias, Carrió más apocado, pero escribiendo ganó el juicio. Escribiendo era letal. Toda esta gente me siguió metiendo cada vez más en el tema de los precedentes. Y finalmente, cuando volví a estudiar en Estados Unidos, yo ya me había ido de la Corte, me di cuenta que lo que a mí realmente me gustaba era esta forma de entender y de enseñar el derecho. Y entonces, a la vuelta, ya grande, empecé a dar cursos siempre basado en precedentes de la Corte. Su parte teórica, pero me interesó siempre más acompañar a los alumnos de posgrado o de grado a pensar de otra manera, a desarrollar ese pensamiento crítico, que me parece que el método del caso lo desarrolla de manera brillante y muy en contacto con la realidad. Eso me recuerda lo que sí del método del caso, viendo a tu pregunta, que yo también notaba esa falta de casos
en Constitucional con Vidal Campos. Y entonces, al final de la cursada, me tomé el atrevimiento, que él lo tomó completamente de sorpresa, de proponerle tratar de suplir eso el año siguiente. Y me ofrecí, como buen prepotente, de dar yo los casos el año siguiente. Iba a estar en 4 años, de 6. Y él me miró como si estuviera loco, prácticamente. Entonces me dijo, bueno, yo tengo un grupo de exalumnos más grandes, por ahí te puedes integrar con ellos y pueden hacerlo entre todos. A mí no me gustó nada, pero obviamente le dije que sí. Y ahí vi el libro de Jonathan Miller, Constitución y Poder Político, del cual vos participaste, ¿no? No, le di un caso que lo mencioné en la introducción. Perfecto. Bueno, pero supongo que coincidirás que ese libro ayudó mucho a empujar en la Argentina la enseñanza por medio de casos, el método del caso, que tiene mucho que ver con el tema de este conversatorio, tal vez salga después nuevamente de esto, y el estudio del precedente. Yo creo que la primera vez que leí, leyendo el comentario de Lortondo, el tema de las técnicas del precedente fue en ese libro, me parece. ¿De Lortondo? No me acuerdo si lo traté. Fue que no. Porque Lortondo tiene, considerando creo que 24 o 42, que es donde habla la fuerza del precedente. Y yo lo descubrí de casualidad, esa cita. Como ya me interesaban los precedentes, tenía el ojo puesto para detectar ese tipo de cosas. Y ahí citan un presidente norteamericano, que obviamente no me acuerdo, pero es uno de los presidentes básicos norteamericanos. ¿Pero lo citan o roban la idea? Perdón, ahí roban la idea, ahí roban la idea de un presidente norteamericano, que cuando estudié en Estados Unidos, materia introducción al derecho de entrada, tratamos precedentes, obligatoriedad de los precedentes. Yo leo el precedente, yo esto lo leí. No puede ser, yo lo leí. Y un día, leyendo de casualidad el Lortondo, para prepararlo para la clase, porque además quería ver bien la disidencia de Zavalía, que es una buena disidencia, encuentro con la cita esa no cita, y yo esto lo leí. Entonces ahí la cabeza más joven empezó a recorrer para atrás y dije, esto es esto. Y era textual, palabra por palabra prácticamente, que nunca lo citaron. A mí lo que me sorprende de las respuestas que recibo es que los dos comenzaron con esta inquietud siendo alumnos y antes de ir a estudiar afuera. Y un poco como autodidactas, ¿no? Y además motivados o conmocionados por la inestabilidad. ¿Sabes? Como Aristóteles estudiaba la justicia desde la injusticia, ustedes empiezan a hablar de la necesidad del respeto por el precedente a partir de inestabilidades que percibían y que los conmovían. Sí, para mí en ese momento había como, en mi mente había como una tensión entre el valor seguridad jurídica, para mí era Garay, y el valor justicia, que para mí eran los buenos de la película. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo se puede hacer acá? Esa era como mi preocupación cuando pensaba en los cambios de la jurisprudencia. ¿Y descubriste la respuesta? Sí, pero cambié como 3 veces. Después cuando creí que encontraba un aliado, como que antes resulta que no lo tenía. Sí, es que ahí te desviaste del problema de la justicia. Para Roberto, lo justo era Arriola. Claro, exactamente. Él hubiera estado enfrentado a Garay en la posición de Absolutamente. Yo en ese momento estaba con Garay y me gané un enemigo. Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, o al revés. Sí, porque los justicieros normalmente están en contra de los estabilizadores. Bueno, como me dijo Finis una vez, todo lo que cambia la jurisprudencia son todos los no conservadores.
todos los progresistas, a ellos no les importa un rábano el precedente. ¿Qué precedente? Lo único que importa es lo que está bien. Si lo que está bien es el aborto, eso es lo que importa. Si lo que está bien es el derecho a la vida, eso es lo que importa. Bueno, algo así dice Monahan en una nota de pie de página, creo que es un artículo que se llama The Constitution Goes to Harvard, donde el tipo dice, bueno, yo defiendo los precedentes, defiendo la interpretación que existía al momento de sancionarse la Constitución, y esto puede serme reprochado que es una visión conservadora. Y sí, dice, evidentemente soy un tipo conservador, soy un tipo temeroso a los cambios, ¿sí? Hace un pequeño análisis psicológico de sí mismo y pone todo en la nota. Y yo no me considero temeroso a los cambios realmente, pero sí considero que el abuso de los cambios lleva a inestabilidades gigantescas dentro de una sociedad, que es, si quieren, nuestros últimos 80, 90 años. Ahora me desvío un poco de todo lo que tenía pensado preguntar, pero es que esta situación, esta inquietud, esta divergencia quizás entre seguridad jurídica y justicia también me ha llevado a muchos madrugones y noches de insomnio. Y entonces, y está en el corazón de Settled versus Rights, ¿no? Ahora lo que me pregunto ¿es incompatible sostener que en la mayoría de los casos, como decía Daisy, es preferible que las cosas estén determinadas y no que estén bien determinadas, y en algunas excepciones, en casos extremos o terriblemente erróneos, sí es fundamental provocar el cambio. ¿Hay una verdadera incompatibilidad o hay una forma de hallar un punto de encuentro entre el precedente y lo justo objetivo? Pues yo me voy a desviar también. Y lo primero que voy a decir es que Florencia podría estar sentada acá o ahí. Y no, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Para que quede claro esto, porque ella se las tira de que sería modesta o humilde. Yo soy aprendiz, yo te la dije. Pero bueno, como ya ven, no, todos somos aprendices. O sea, ninguno somos aprendices. Ni modestos ni humildes. Para mí, respecto de tu inquietud, fue un hallazgo reciente, porque en este tema, como de verdad soy aprendiz, he ido cambiando, como vos sabés, mi manera de ver estos problemas. Alberto también, hemos hablado de esto con él a raíz del trabajo que me publicaron en Titela, que vos me leíste con tanto esmero, que para mí el distinguir la dimensión vertical del precedente respecto de la horizontal es importante para contestar tu pregunta, porque yo estoy dispuesto a aislar la dimensión vertical de una manera que no estoy dispuesto a aislar la horizontal. Entonces en la horizontal yo te doy la mano más fácilmente para decir no hay incompatibilidad entre settled y right, y es compatible con la estabilidad el cambio ocasional. Pero para el buen funcionamiento de una estructura jerárquica, las consideraciones de bien o de justicia deben quedar de lado al servicio del orden. No sé vos cómo lo ves. Yo creo que no diría cada sociedad, en cada generación, no sé, cada tanto, las sociedades tienen que tener su derecho a ver su realidad de una manera diferente. Y creo que la Constitución da márgenes suficientes para que hoy se piense de una manera y dentro de X cantidad de años, a partir de determinados cambios de la sociedad, entre otras razones, pueda cambiarse ese criterio. Ahora, esos cambios en materia de interpretación constitucional, cuando ya existen precedentes de la Corte,
Esos cambios están en manos de la Corte. El resto tiene que seguir sosteniendo lo que se obtiene en la Corte hasta que la Corte lo cambie. Y la carga de la argumentación o de la argumentación acerca de la incorrección de ese rumbo debe estar depositada en quien busca el cambio, no en los jueces. Los jueces están orgánicamente para funcionar dentro de un sistema. Pero si hoy los jueces dicen, no, en realidad lo que la Corte dice está mal, es de esta otra manera, y estos otros jueces dicen, no, tampoco es esa, es esta otra. Y esto llega a la Corte dice, no, no, muchachos, paren, es esto, y se sigue. Se vive en una situación de inestabilidad judicial gigantesca, que para mí es lo que nosotros vivimos. Y un día, por curiosidad, le pregunté a un abogado francés, le digo, ustedes, sistemas de derecho civil puro, ejemplo, codificación, casación. Mañana la Corte de Casación de París dice, el artículo 1720 del Código Civil debe interpretarse de esta manera. ¿Qué es lo que hace un tribunal de casación? Anula y dice qué es lo que hay que hacer. Yo puedo ir a argumentar a primera instancia que en realidad la casación, mi vida francés me dice, no, es impensable. Y ningún juez te va a escuchar. Ya lo determinó la casación. Obviamente con el dogmatismo del pensamiento civilista francés que lleva lo que sería el holding de la decisión casatoria mucho más allá de lo que lo llevaría un inglés o un norteamericano. Pero para ellos es impensable porque el sistema francés es más autoritario todavía que el inglés y que el nuestro. De donde me parece que yo creo que existe posibilidad de convivencia en el settled right en el nivel de la Corte. Cuando veo en el nivel vertical, me parece que no, hay que estar a lo que la Corte resuelva, en tanto estemos en casos semejantes. Ahí podemos discutir, porque ahí puede haber margen para discutir si el caso es o no semejante, de buena fe, no con de pícaro. Pero me parece que tienen que exponer el derecho tal como la Corte ha sido ha dicho. ¿Puedo? Sí. Permitime poner a prueba la medida de convicción en ese ámbito vertical. ¿Qué pasa si el criterio constitucional fijado en 2026 fue fijado por 3 votos contra 2 por Ariel Lijo, Ricardo Lorenzetti y una señora? ¿Vos igual afirmarías lo que lo vas a afirmar? Me dedico a otra cosa. ¿Estamos buscando trabajo? Bueno, sigamos. Creo que eso quiere decir que sí, que él igual hay que obedecer, ¿estamos de acuerdo? O hacer una revolución. Extremo. Eso de cuando uno crece más conservador, no. No necesariamente. No, me parece que una situación así sería intolerable. Bueno, yo en eso discrepamos, yo en eso soy más dócil. Sí, perdón. Hay que ver de qué estamos hablando en concreto, ¿no? Pero realmente, ya que lo pones al hijo... Toqué un tema doloroso, ¿no? Tocas un tema muy sensible. Hoy encima le escuché en su speech inicial, en sus respuestas, y es de una pobreza, era lastimoso escucharlo, lastimoso, vergüenza ajena. Entonces pensar que ese tipo puede ser juez de la Corte, quizás con una Corte con esa mayoría, Lorenzetti obviamente no tiene ese nivel de pobreza intelectual, con lo cual hay que ver la decisión. Por ahí es una decisión correcta que se ajustan los precedentes. Pero si vos tenés 3 hijos, Sí. ¿ok? Entonces ahí sí, muy probablemente Sí. me tendría que dedicar a otra Sí, cosa. mi hipótesis no era tanto ad hominem, sino daba los nombres provocativamente para decir un precedente que a vos te parece un horror. No, un precedente que me parece un horror no pasa nada. Hay que obedecer. Sí. Las cámaras no pueden decir no me gusta. No.
Un precedente es un precedente. Perfecto. El problema es cuando tenés muchos precedentes que son un horror. Pero te voy a decir, este precedente que es un espanto, Dios dirá, hay que dejar pasar el tiempo, que corre el agua, pueden pasar muchas cosas. Esto quizás es con los años que uno lo ve, empieza a reconocer los grises y se da cuenta de que la vida presenta tantas oportunidades de cambio para adelante que muchas veces es preferible, como dice Hart en un artículo que tradujo Carrió, sí, y a veces todo lo que... Hay países que les ha ido mejor, países que les ha ido peor. En realidad uno a veces no encuentra mejor explicación que decir que todo lo que ha pasado es que en este caso les salió bien. Chao. ¿Por qué? Porque hay situaciones realmente inexplicables. Pero en el correr de la vida hay curvas, no todas son rectas. A mí me llama la atención que constantemente cuando hablan de, bueno, quiénes están compelidos por el precedente, quiénes son los grandes actores, se refieren a los jueces, el juez de la corte, el juez de primera instancia. Pero ¿qué rol juega el abogado litigante en esto de los precedentes? Sobre todo teniendo en cuenta que en países de common law hay códigos de ética judicial que los combinan a señalar los precedentes, tanto los favorables como los desfavorables. Es decir, que es el abogado el que les presenta el marco de la decisión a los jueces. Y hay sanciones. Y hay sanciones si no lo hacen. Entonces, ¿estarían de acuerdo con la afirmación de que en realidad estamos quizás mirando mal el foco? Porque lo primero que tendríamos que hacer es capacitar o capacitarnos como abogados para presentarles el marco de la decisión a los jueces. Capacitar a los estudiantes, que después son jueces y después son abogados. Porque el problema es que nuestra educación, al estar todavía muy marcada por la influencia de los autores que se estudian, sobre todo cuando hay titulares de carrera que tienen su libro, me parece que eso genera una dependencia de lo que esa persona dice, que influye después, si es un juez, en cómo el juez piensa. Porque no me interesa lo que digan las partes, lo que me interesa es lo que diga yo. Es decir, no estamos educados desde la facultad a que el litigio tiene que desarrollarse entre dos partes y a ver quién de las dos partes expone mejor el derecho que defiende. Yo estoy convencido, aún en Estados Unidos pasa, y por eso surge el realismo jurídico en parte, con Jerome Frank, que él sostenía que, bueno, que dependía también de cómo le hubiera dicho esa mañana al juez, por ahí la mujer le había preparado mal el desayuno, el tipo llegó al juzgado indignado, ya de mal humor, falló, hizo pelota lo primero que se le cruzó, y eso también pasa. Es decir, son realidades que ocurren, y esto un poco más sofisticado es, el juez se hace una idea del caso y después escribe y lo acomoda al derecho. Y para mí acá esto es así, asado, más intuitivamente. No, acá hay que hacer lugar a la demanda, voy a buscar el derecho que apoya mi conclusión, que la saqué intuitivamente y en función de valoraciones que por ahí no están en las normas que tengo que buscar. O por ahí el derecho me marcaba otras valoraciones. Nuestra educación lleva mucho más a eso, me parece, que el common law, que la educación del abogado del common law. Ellos dan, al menos retóricamente, una importancia decisiva a los argumentos de las partes. Acá, yo creo, por lo que me ha tocado vivir en estos años, que sí, que en algunos casos sí. Por ahí, algún abogado que litiga bien. Nuestros abogados que litigan, el nivel medio es pobre. Con lo cual, también es comprensible que muchas veces tengan que apartarse de lo que dicen los abogados, porque lo que dicen es muy pobre.
y no sé si cada vez es peor. Entonces, creo que es importante qué es lo que dicen los abogados, y es muy importante, pero soy consciente de que en un recurso extraordinario lo primero que mira un juez o un secretario letrado es la sentencia, no el recurso extraordinario. Con lo cual el tipo ya se prefiguró una idea del caso, que es la que da el juez cuya sentencia está siendo apelada, que como normalmente no es, y porque no tiene idea de esto, sino que esa parte la sabe, entonces expone una cosa creíble, potable, y después va a haber lo otro, complicado. Nada que agregar, totalmente de acuerdo. Bien, entonces tenemos que capacitar a los estudiantes. Sí. ¿Y cómo lo hacemos? Digamos, ¿están de acuerdo? Hablabas antes del método del caso. ¿Estás de acuerdo en que exista una materia específicamente para enseñar a leer sentencias? ¿Crees que esto es algo que todos los docentes deberíamos incorporar, como trataste de hacer en la cátedra de doctor Vidal Campos? Bueno, yo con el tema del método del caso también tuve mi vida, y el método del caso es como una novela de contradicciones, donde empecé con un furor impresionante, creía que lo único que existía era el método del caso. Después me pasó a parecer una pérdida total y absoluta de tiempo, y ahora estoy tratando de llegar a una posición equilibrada que consiste en que es importante que lo haya, pero no darlo yo. ¿Por qué? Porque me parece que el método del caso, que se usa muy poco, lamentablemente, en Argentina, es un método que ayuda mucho a pensar, porque es un método básicamente de entrenar a las personas. Cueto Rúa lo llevaba a un extremo en su explicación, me acuerdo, del método del caso, que él decía, hoy no podría decirlo y yo no lo voy a decir, sino que voy a reportar lo que él decía, que el método del caso tenía por finalidad hacer llorar a las chicas y lograr que dejen la carrera de derecho los débiles en general. Entonces, es un método de rigor, de corrección, de disciplina, de ayudar a argumentar, a razonar, pero es un método que puede darse de esa manera sin una brújula, sin una orientación en una determinada dirección. Es parecido a la dicotomía seguridad y justicia. Exacto. Es una cuestión formal. Entonces, mi idea, que es seguramente muy arrogante, es que si uno llega a un momento de su vida en que tiene algo que decir, tiene que dejarle el método del caso a otros y tienen que tratar de decir eso que uno tiene que decir. Si uno lo puede escribir, mejor, y si puede agregar algo más en clase a lo que ya escribió, mejor. Y reivindicar un poco los grandes maestros y la formación filosófica y troncal que tenemos en el sistema continental, o por lo menos en nuestro, ¿no te parece que Sí. está como muy degradado con Sí. el enamoramiento del método del caso, que a mí me encanta Sí. también, pero en Sí. definitiva genera más interrogantes en el alumno que respuestas, y entonces uno tendría que balancear. Puede llevar a un escepticismo, puede favorecer el escepticismo en el alumno. Lo que pasa es que el extremo opuesto también es malo, que es que el alumno no piense, que se dedique a escuchar, a notar y después a vomitar. Entonces las dos cosas son malas. Bien, bueno. Lo saco un poco del tema, ¿no? Perdóname. Sí. Yo cuando estaba en el furor lo invité a Alberto Garay, no sé si te acuerdas, a un curso que se llamaba Aprendiendo Derecho con el método del caso. Y vos diste, La Vicente López, sí, diste Marbury. Y llevé el video. Y llevó el video. Yo estaba todavía en la facultad. 200 personas vinieron al curso porque todo el mundo estaba como maravillado con esta idea y había salido el libro de Miller. Sí, sí, sí. Me acuerdo que fue coetáneo, que contaste que fue El coetáneo. video era buenísimo, que era un video actuado Marbury versus Madison. Que era toda una novedad, video
que videocasetera, ¿no? Había que poner, que tendría que pasarlo así. O no, al otro, a un pendrive. Pero... Lo va a presentar, doctor, en el curso que tengo. Bueno, lo que les quería preguntar es, ¿qué consejo le darían desde todo el estudio que han hecho sobre el tema y sobre el modo de abordar el precedente a un abogado que tiene que leer una sentencia en clave de precedente o a un juez que tiene que redactar una sentencia en clave de precedente? Vuelvo a tu pregunta anterior. El problema que nosotros tenemos es que seguimos manejándonos artesanalmente con el tema sentencias. Nosotros no tenemos un curso en todas las facultades que enseñe a leer sentencias, que enseñe a ver el derecho a través de sentencias. Y si tenemos un curso, tenemos uno. El tema sería para mí que eso pudiera después replicarse en las demás materias, porque en las demás materias también va a haber precedentes, no solo en constitucional o en introducción al derecho. Con lo cual, ahí sí, la cabeza se moldea y uno ya sabe que cuando entra un precedente, entra en un caso concreto, no entra en abstracto, en teoría, lo que un profesor dijo. Entonces, ya eso es una diferencia radical, que conviven, pero es una diferencia radical. Con lo cual, para mí, este tema es importantísimo porque al litigante o al abogado que está evacuando una consulta, históricamente en Argentina los abogados evacuaban consultas y como dice Jean Vías y como dice Rivera y como dice Alperín. ¿Sí? ¿Ya está? Y los tribunales, ¿qué dicen? Porque por ahí dicen todo lo contrario a lo que dice Rivera, lo que dice Alperín, lo que dice el otro. Y se consideraba que eso estaba bien. Hoy, yo creo, no hay ningún estudio importante que evacúe una consulta simplemente citando a un autor. Y si simplemente cita a uno o a varios autores, se expone a decir una barbaridad si su cliente va y le pregunta a otro abogado si esto realmente en la realidad es así. Con lo cual, yo creo que la formación tiene que ser una formación que esté en todas las materias. Tiene que haber una parte de los profesores que sepan que cuando hablan de una sentencia, tienen que hablar de una sentencia como se entiende una sentencia, que eviten la generalización excesiva en la que solemos incurrir cuando leemos sentencias, que los eduquen a aprender las diferencias, los detalles, las ambigüedades, que los eduquen a entender por qué hoy un tribunal está resolviendo así si siempre resolvía así. Si cuando uno hace toda esta recorrida dice, pero eso pasa en todas las codificadas. ¿Vale? Y sí, pasa en todas las codificadas. Pasa en administrativo y sí, también pasa en administrativo. Con lo cual, para mí, el peso de la educación... yo me acuerdo un día en Vitela daba un curso que se llamaba Cómo usar los precedentes. Termina el curso y viene un chico que terminó siendo medalla de oro, me dice, profesor, ¿cómo dan esta materia en el último año? Esto no lo tendrían que dar al principio, dice. Yo digo, estoy totalmente de acuerdo, pero yo no lo puse acá. Es como creen que se debe ver esto. Porque si yo esto lo hubiera visto de entrada, todo lo que vi de Cervantes, qué sé yo, lo hubiera visto distinto, muy probablemente. Y es así. Por eso, yo creo que de entrada hay que dar, sin verlo como la cuestión que echa por la borda lo que es todo el otro tipo de enseñanza, sino tratando de compensar los errores de unos con los aciertos del otro, que es lo que dice Carrió en el libro sobre el recurso de amparo. Dice, miren,
al momento de interpretar y de entender una sentencia, quienes mejor vienen estudiando esto hace 700 años es el cómo lo veamos, cómo lo hacen. No podemos no verlo, perdón. Claro, pero ¿no te parece que ayudaría a que se logre ese cambio en que la gente entendiera justamente que no es algo exclusivo del common law? Sí, claro. Porque Sí, parte claro. del error consiste en creer que no, nosotros somos como Francia, somos como Italia, entonces la jurisprudencia no importa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces habría que enfatizar mucho, estas técnicas son una realidad hoy en Argentina. Claro, de acuerdo. Y que entiendan Y cuando no van a es hacer... algo de hoy solamente, vos que estudiaste el siglo XIX. Sí, claro. Si ustedes van a 1830, 1840, 1850, van a encontrar autores, producciones muy breves, porque eran 2, 3 hojas lo que se escribía, pero donde un tipo dice, ya, ¿por qué no hacemos como se hace en Francia y rescatamos la jurisprudencia? Tenemos que tener colecciones de jurisprudencia, dice un autor. Viene otro y dice, sí, está bien lo que decís de Francia, pero importante sería tener la jurisprudencia por lo menos del Superior Tribunal, porque así cuando me llega un asunto como abogado, veo si ya lo resolvió el tribunal en un sentido o en el otro, ya lo tengo resuelto antemano, dice el tipo. Es decir, eran tipos que pensaban totalmente diferente y habían pasado casi todos por la Academia de Jurisprudencia, que era un cenáculo, la precursora de la Universidad de Buenos Aires, todos pasaron por la Academia de Jurisprudencia. Desde Alberdi hasta los últimos jueces de la Corte, todos pasaron por la Academia de Jurisprudencia. Tenían una preparación impresionante, eran muchos de ellos autodidactas, los que hablaban de estas cosas eran autodidactas, porque esto nos enseñaba en la Academia de Jurisprudencia. Y cuando uno ve esto, tenían dos cosas. Una, había que huir de todo lo español. Lo español era mala palabra. Hay que rajar de acá. Son el ejemplo de lo que no hay que hacer política y jurídicamente. ¿Dónde miramos? Y miremos un poco a los ingleses y un poco a los franceses. Y lo otro, darse cuenta de que cuando los ingleses o los franceses, los italianos, critican al common law, lo hacen porque están criticando políticamente al common law. Es decir, es ver qué sistema se impone sobre el otro. Nosotros no estamos en esa discusión. Aprovechémosla y saquemos lo mejor que tiene cada uno de los sistemas. Capaz esa reacción que me parece tan interesante que sí, respecto del español, que lo veíamos en clase con algunos esta semana, puede tener que ver con esa idea que llevó a que los códigos de fondo sean nacionales, es decir, está lleno de leyes españolas, dejemos esto atrás, centralicemos para darle un poco la espalda, ¿no? Sí, y es también la visión de la gente del interior y los porteños, unitarios federales. Los unitarios decían, si esto lo dejamos en manos de la gobernadora de provincia van a ser un desastre, mejor hagamos uno solo. Y los provincianos, como Zavalía creo que es en la convención, que dice, me vienen con que había un derecho unificado de España, si había 2 leyes de partidas en todo el país y después el resto era gana el más fuerte, que también tenía su parte de razón. Es un poco también esa discusión que es muy interesante porque se origina la pelea entre Alberdi y Sarmiento, por ejemplo, que en definitiva es una pelea que vos la encontrás un poco inexplicable y por un lado es una pelea de egos. Alberdi era intelectualmente 100 veces superior a Sarmiento. Por otro lado, fue una pelea de hombres. Sarmiento decía, cuidémonos de Urquiza a ver si se transforma en otro tirano. Y Alberdi decía, mirá, protejámoslo a Urquiza porque es lo que nos está llevando a la Unión Nacional. Después vemos, pero no empecemos ya a tirarle cascotazos. Y ahí empieza la pelea entre Alberdi y Sarmiento, las cartas quillotanas y todo eso, que realmente es muy lindo leer sin apasionarse, tratando de entender dónde estaba la pelea. Es una lectura que se la recomiendo muy linda. Ahora que estamos hablando de esto, de esa generación del siglo XIX y de la necesidad, de que empieza a aparecer la necesidad de publicar las sentencias
y esto que Navarro Viola decía, porque gracias a esto el pueblo va a saber que una sentencia que se da hoy no va a ser dejada de lado caprichosamente mañana. ¿Qué tenemos para decir de eso? 1854 es eso. Ah, no es Juan Navarro Viola. No, era Miguel. Bueno, y el famoso prólogo de Guastavino. ¿Qué evaluación se hace hoy de eso? ¿Qué considerás que se ha cumplido con ese objetivo? ¿Que la publicidad de las sentencias es adecuada? ¿Podría ser mejor? Sí, yo creo que se hay- avanzó. Sí. Sí, todo lo que es la reglamentación, la transparencia que no existía en ese momento. El cambio que hizo esta gente fue un cambio giro copernicano. Pasar de no tener nada, salvo alguna que otra ley de partida por ahí, a tener constitución, fallos de la Corte publicados. En ningún país de Latinoamérica se publicaban los fallos de los tribunales. No estaban a disposición de nadie. Acá seguramente se lo hizo copiando Estados Unidos, obviamente. Publicación que era bastante rudimentaria también cuando empezó. Ese cambio, después se distribuyeron los ejemplares de fallos por el interior. ¿Sí? Eso para mí fue una revolución que permitió asentar las bases del sistema judicial, por lo menos. Y del modo en el que se publican las sentencias, Yo leí un libro que dice que deja mucho que desear en las cámaras de apelación. Pero no sé si... era bueno el libro, No sé, tiene un prólogo que si no fuera porque sería un poco modesto, te diría que está bueno. Pero yo para que lo puedan identificar. No, por ahí nos podés contarnos una impresión sobre esto, que sé que tuviste momentos difíciles en tu No, bueno, pero acá la idea era escucharlos a ustedes, pero un poco era disparar esta reflexión sobre quizás el abismo que hay entre la publicidad de las sentencias en la Corte Suprema, que data de antaño, y del nacimiento mismo de la Corte Suprema, y cómo persistimos con prácticas tan añejas en instancias inferiores e incluso en tribunales locales. El prólogo que mencionaste de Guastavino. El prólogo del tomo 1 de Fallo. Si no lo leyeron, salgan de acá y leanlo. Así, de una. El prólogo es extraordinario. Ahí van a encontrar ustedes el tema de la publicidad de las sentencias. ¿Por qué la publicidad de las sentencias? Porque la Corte, en realidad, los que están son unos sabios bárbaros, pero hay que controlarlos y es bueno que el pueblo conozca las sentencias de la Corte. Por un lado, para aprender, y por otro lado, para controlar que los jueces actúen como el derecho manda. Tiene unos párrafos que uno dice, esto es impresionante, porque en realidad, si lo leemos en serio, decimos, en realidad si lo pensamos hoy, seguimos con los mismos problemas en muchos sentidos. No sé, cuando yo descubrí el prólogo ese, que también lo descubrí en esas lecturas de estudiante a la tarde como empleado de la Corte, yo me enamoré de este libro. Y no lo firma la Corte, lo firma el segundo secretario de la Corte de 1864, pero obviamente es inconcebible pensar que la Corte ignoraba lo que Guastavino estaba escribiendo. Léanlo, por favor. En Google se consigue. Hablando de Google, creo que Internet ha ayudado mucho en este tema a igualar, que antes tenías que tener un amigo, si no, es imposible conseguir un fallo, incluso en la Corte. Capaz que hoy donde, capaz me parece que queda más terreno por recorrer es en primera instancia, me da la impresión, pero porque le damos poca importancia a la sentencia de primera instancia en cuanto a precedentes. Sí, en realidad también en tribunales superiores provinciales. Es difícil conseguir muchas veces sentencias de tribunales superiores provinciales. Por eso digo, cómo se fue gestando un abismo entre los fallos de la Corte y toda la evolución que ha habido gracias a la digitalización, que hoy en día tenemos hipervínculos, tenemos Todo cómo muy rápido. reconectar Sale la sentencia. sentencias.
Exacto. Y en este modo de publicar las sentencias, que esto sí persiste desde esa época hasta ahora, y gracias a Antonio Tarnasi, que fue el que creó y ideó los sumarios, pero en ese momento la colección se llamaba Con la relación de sus causas, porque Tarnasi se encargaba de relatar las causas. Exactamente. ¿Qué piensan de los sumarios hoy, tal y como son hoy? Y son flojitos. Se podría decir, pongámoslo de otra manera, se puede hacer mucho mejor. Se puede hacer mucho mejor. Lo que pasa es que existe una educación en los que hacen sumarios, no solo en la Corte, y es que el sumario tiene que ser aséptico y abstracto. Y ustedes dicen, oh no, ¿y los hechos qué pasó? Casi no están. Hoy la Corte ha cambiado un poco el estilo y el sumario empieza a incorporar hechos. Y ustedes contrastan con cómo es una sentencia norteamericana que está precedida de un sumario, y el sumario es así. Y lo que hace más de la mitad del sumario es contar el caso. Porque claro, ¿en qué caso se dijo esto? Esto para alguien que piensa en función de casos es básico. Y así es el error que nosotros cometemos como abogados, que recortan el sumario y lo ponen así, ¡ping! Y por ahí uno va al caso y no tiene nada que ver el caso. Y en esto no hace falta estar entrenado en el common law. Un tipo con nuestra educación va, consulta el caso, ve que no tiene nada que ver y dice, esto no sirve. Si es otro caso. Yo no creo que esto sea una sofisticación que uno trae de las lecturas del common law. Es básico. En nuestros comportamientos sociales actuamos de esa manera. Sí, yo la vez pasada hice esto y uno le va a decir, no, pará. Cuando hiciste eso, pasaba esto, que ahora no pasa. Siempre se da el ejemplo, o muchas veces se utiliza el ejemplo con los hijos. Viene el chico de 8 años y le dice al padre, papá, quiero una bicicleta sin ruedita. No tenés, pero se la regalaste al mayor. Y sí, gordo, pero el mayor, sabe andar en bicicleta. Vos vas a tener tu bicicleta cuando tengas, si más allá del reclamo de igualdad que exige el chico, de trato igualitario, así que la de 8 era una mujer y ahí ya cambiamos todo. Hay que darle perspectiva de género. Entonces, en ese caso, ustedes dicen, no, pará, el contexto de uno y del otro son diferentes. Por ahí el del 8 y el del 14 pueden tener el mismo chupetín, o el mismo chupetín no, porque se lo puede traer, el mismo caramelo. Pero no una cosa que para el de 12 está bien y para el de 8 todavía es chico. Bueno, en esto nosotros es en lo que nos educamos, en definitiva. Bueno, si eso ustedes lo trasladan a los casos en el derecho, es, obviamente con diferencias, es la misma idea que está en juego. Porque el método del caso surge así, surge de resolver casos prácticos en base a principios inmanentes de toda la vida que se usan en el reino, que eso es lo que decían los antiguos ingleses, y que lo van acomodando de caso a caso. En la Argentina me parece que los sumarios se han usado con dos finalidades. En algunas ocasiones, si uno agarra los tomos de la colección de fallos de la Corte, va a encontrar con que en algunas situaciones no está publicada la sentencia, sino solo un sumario. Entonces ahí hay que ir a buscar, a pedirla, ahora algunas están en internet. Y en otras ocasiones es un resumen que viene seguido de las sentencias. Lo primero me parece que no tendría que pasar nunca, que solo se publique el sumario. Para vos creo que alguna vez había sido una situación, ¿no? Yo no lo he pensado, pero mi primera impresión es que yo dejaría de usar sumarios. En los casos en que no va acompañado de sentencias, porque no tiene que haber un sumario sin una sentencia, porque el sumario puede decir algo que la sentencia no dice, y a veces es así, lamentablemente. Y en los otros porque hace que la gente lea el sumario en vez de la sentencia. Entonces, si uno quiere hacer su propio resumen, que se lo haga. Esa es mi primera impresión. Yo pienso igual.
pero desde el ejercicio de de la profesión, me retrucan que entonces cómo hace el abogado para bucear en el mundo de jurisprudencia que existe. Entonces, ¿vos crees que podríamos cambiar a una tabulación o a voces, que sean voces pensadas? Sí, o sumarios incluso más breves, Claro. que no digan tanto. Pero que digan los hechos, por lo menos. Este el caso, otro que tuvo un rol imponente en la Corte y en la publicación de las sentencias y de los sumarios fue IMAS. Si vos te fijas, los fallos de la Corte, los digestos sobre todo, o en la última parte donde estaba el índice, cuando entra IMAS, que entra en el 36, al año siguiente ya empieza a cambiar el índice de voces. Claro, Y cambian los sumarios. Y ese índice de voces después es su índice del libro de recurso extraordinario, en la parte de recurso extraordinario. El mismo índice del libro es el índice de la voz recurso extraordinario en los fallos de la Corte. Esa parte de IMAS, como sistematizador y como conocedor de la jurisprudencia de la Corte, es impresionante. Cómo manejó él después la jurisprudencia de la Corte es harina de otro costal, porque cuando él escribe determinadas cosas y dice que en el common law es así, no va el common law y no es así, como por ejemplo en el recaudo del recurso extraordinario, sobre todo ahora con las reglas de la acordada 4, vieron que dice que el inciso 3, que hay que fundamentar el recurso y decir cuáles son las cuestiones federales y dónde está, cuándo se plantearon. Y Masirre, cuando habla de eso, que es un invento de él. Y la jurisprudencia de la Corte es un invento de él. Es bárbara esta parte, no tenemos tiempo, pero es espectacular cómo lo inventó. Lo hace con la Corte peronista recién llegada, que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, y él los guía y les hace decir lo que él decía en el libro que la Corte nunca había dicho, que era que el recurso extraordinario debía ser autosuficiente, de manera tal que no haga falta leer leyendo el recurso, no haga falta leer el expediente. Esto es casi tal cual lo que es el cliché. Eso lo dijo en el libro IMAS en el 43, que es la primera edición. La Corte no lo había dicho nunca. Cuando él lo trata, dice, y así es en Estados Unidos, cita, te van a la cita, siempre hay que ir a la cita, trucha. Porque en Estados Unidos no había que hacer ese resumen, sino que lo que había que hacer era acompañar las piezas fundamentales del expediente. Sentencia de primera instancia, apelación, los fundamentos de una de las partes, sentencia de Cámara y sentencia del Superior Tribunal. No había que hacer el cuento, había que acompañar las copias. Y hay un abismo, porque si yo hago mal el cuento, me pueden decir, hiciste mal el cuento. Nadie sabe cómo saben que lo hice mal, porque ellos no tienen las piezas, obviamente. Y si me lo piden que lo hagan en el extraordinario, ¿para qué te lo voy a hacer en un extraordinario si vos ya tenés el expediente? ¿De qué sirve el cuento? Pedímelo en la queja, pero no. Entonces, ahí mezclaron cosas que yo no sé si son accidentales o no, pero uno de los temas de preocupación de IMAS, que lo vierte en un speech que dio Linares en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, creo que en el año 52 o 51, sobre la arbitrariedad, que era cuando se empezaba a hablar de arbitrariedad, cuando pide la palabra Linares, y el pánico que le daba la propuesta que hacía Linares para los casos de arbitrariedad era que si lo tomamos así, todas las sentencias de los tribunales superiores de provincia pueden ser subsumidas en ese principio. Interesantísimo. Y creo que el tipo tenía esa obsesión. Cómo frenar la catarata que se le venía. Obsesión que ya no existe. Porque por lo menos ahí teníamos un tipo que estaba pensando ese problema y que buscaba soluciones para ese problema. Es decir, hoy lo que tenemos es que por ahí hay gente que lo está pensando, pero no articula nada para frenar la marea. Perdón.
No, al contrario, yo me quedaría horas escuchando, pero me parece que hay que ser generosa con el público y abrir el Sí, espacio de claro. preguntas, si les parece, están de acuerdo. Si hay alguna pregunta entre quienes nos acompañan presencialmente, Sí, allá hay unos alumnos en el fondo que seguro que... bueno, pueden ir levantando la mano y ahí tenemos una. Yo vengo de Salta, de la provincia de Salta, y vi un curso, así que acerqué de provincia de abogado. En la provincia de Salta, por ejemplo, lo que decía el doctor, me transportaba a hacer el artículo 5 de la Constitución de la provincia, que era la responsabilidad del Estado. Y tenemos un código de contencioso administrativo de 1909. Y todo se fue construyendo en base jurisprudencial. Pero por ahí no encuentro esto lo que decían, hay dos juzgados contenciosos para toda la provincia. No encuentro la respuesta en esto del precedente, ¿no? De cómo un presidente puede obligar a un juzgado de primera instancia cuando es la misma jueza, todo lo que te dice una cosa, en una situación y en otra distinta, específicamente la responsabilidad del Estado. ¿Cómo podría usar el precedente para poder tener ya como una doctrina, siquiera previsibilidad, que es lo que creo que puede dar el precedente? No sé si te explico. ¿Quién toma la posta? Claro. Yo quiero escuchar lo de ustedes. ¿Sería? Bueno, a ver, yo creo que en ese caso de contradicción en el auto precedente, sería el Tribunal Superior el que debería resolver ese caso de contradicción, fijar un precedente y luego, por esta jerarquía y esta idiosincrasia que funciona en el precedente vertical, el sujeto vertical, los juzgados de primera instancia deberían atenerse a... Yo creo que un caso de contradicción jurisprudencial debe habilitar el último recurso, digamos, procesal, para que el tribunal que está ubicado en una escala superior en la jerarquía pueda subsanar esa contradicción. No sé cómo es el caso puntual de contradicción en responsabilidad del Estado, pero en la materia del precedente se asume que todo cambio requiere su debida explicitación y justificación. No puede ser arbitrario. Y si lo es, bueno, el Tribunal Superior debería intervenir. No sé si coinciden. Sí, claro. En la contradicción jurisprudencial es una de las razones por las cuales se habilita el recurso extraordinario en la Corte norteamericana, perdón. Sí. No, la consulta era más genérico, es medio abstracto la pregunta, pero ¿a dónde se encuentra el límite del uso del precedente para no caer en una suerte de argumento de autoridad a la hora de resolver y apartándose un poco del razonamiento lógico que normalmente enseñan en la facultad? Yo no soy puntualmente de esta facultad, pero intuyo que es medio similar a todos lados, que es básicamente yo estoy en una situación que es contemplada por la ley y tengo que demostrar que se tiene que resolver si es la ley. Cambio, en el uso precedente uno tiende a decir, bueno, como ya lo dijo la Corte en este caso, y como esta situación es similar, entonces esta situación se tiene que resolver de esa misma manera. Siendo, en muchos casos, hay sentencias que se basan solamente en precedentes y no hay una razón lógica detrás del análisis, y es solamente por punto de autoridad. No digo que esté mal, pero bueno, ¿a dónde está el límite del uso precedente? ¿Hasta cuándo está bien visto o hasta cuándo es útil? Porque llega un punto donde tal vez el precedente acapara todo el documento y no deja lugar para la razón y la lógica del razonamiento después. Primero, hay que estar a la analogía de los casos. Cuando se cita, ¿se tienen en cuenta qué casos eran los anteriores que se citan o no? Porque si no se tienen en cuenta, es lo mismo que escribir en el aire. Entre nosotros, muchas veces no se tienen en cuenta, se citan y sale el rosario. Entonces, eso es un límite, eso es una decisión que no sirve como precedente. ¿Por qué? Porque en principio, podríamos decir, carece de fundamento normativo. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué caso se refiere. ¿Está bien? Me dio la parte normativa y después el segundo aspecto que quiero destacar. Vos lo empezaste con una palabra clave,
La Corte dijo esto. ¿Dijo o resolvió? Esto a mí siempre me pareció un distingo que ayuda mucho a entender cómo manejarse con los casos. Las sentencias dicen muchas cosas. ¿Es eso el corazón de la sentencia? ¿O el corazón de la sentencia es esto otro que entre muchas cosas dijo, pero esto es lo que resuelve el caso? Yo puedo sacar todo esto y me quedo solo con esto y el caso sigue teniendo la solución. Entonces, destacaría estas dos cosas. No sé si vos querés. Me parece muy buena la pregunta. Te voy a dar una respuesta que a lo mejor va a ser desilusionante. Lo agarramos en un 10 céntimos. Una de las principales finalidades de la doctrina del precedente es la economía. Es justamente evitar razonamientos, es lograr lo que vos no querés, que las cosas se resuelvan sobre la base de una autoridad sin reabrir una discusión ni un razonamiento. Es reservar eso para lo excepcional. Por lo tanto, sí, es una historia mucho menos interesante, menos apasionante, más eficiente. En tanto estés en casos análogos y en tanto el corazón de la decisión sea el mismo. ¿Ves? Claro. Entonces ahí economizas. Lo que pasa es que a una altura del desarrollo del derecho de un determinado sistema, cada vez hay más casos análogos y cada vez hay menos cosas interesantes y nuevas. Sí. Y así debe ser. Ese es el éxito del sistema. Por eso en Estados Unidos y en Inglaterra no se publican todos los fallos. Se seleccionan aquellas decisiones, cuando la Corte Suprema sí publica todos los fallos. Pero si no se seleccionan aquellos casos que agregan algo al sistema. Si es reiteración de lo que se viene diciendo, no se publican. Los ingleses, pero miren la confianza que tiene que existir en el Poder Judicial. Los ingleses dictan sentencias sin sentencia, sin fundamentos, en muchos casos. Pueden hacer esto. Miren la confianza que hay que tener en el sistema para estar dispuesto a tolerar una sentencia sin fundamentación. Acá sería improponible una cosa así. Al revés, la gente despotrica contra el 280. Barbaridad, los 80. Imagínate que lo pueden hacer en todo el derecho. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay nadie ahí. Está bien. Bueno, dije al principio que me voy a abstener de opinar porque no puedo hacerlo como decano, porque ya profesor de Derecho Constitucional. Entonces, lo que voy a hacer como aporte a este momento, tomándome de muchas de las muy interesantes afirmaciones que se hicieron, es dejar abierto un capítulo. Con algunas sugerencias y no afirmaciones, sugerencias. Primero, como se sabe, nuestra facultad deliberadamente no enseña con el método del caso. Lo que no significa que despreciemos el método del caso, sobre todo que despreciemos el caso como elemento fundamental en la enseñanza del derecho. Nuestro nuevo plan 2020 tiene 8 talleres, de los cuales hay uno de jurisprudencia, uno de argumentación jurídica, uno de oratoria, uno de práctica judicial, además de la clínica jurídica. Y tratamos, lo que señalaba el doctor Garay, de que no solamente todas las materias aterricen concretamente en la aplicación al caso concreto, porque creemos en los juntos concretos de nuestra escuela de Derecho, sino que ahora además se incorpora a partir del documento que se publicó en 2022, cómo las nuevas tecnologías impactan en el derecho del acto jurídico, impactan en las relaciones jurídicas, impactan en la vida cotidiana y deben conmover al juzgador. Hasta eso hemos llegado y en eso estamos.
Quiero decir con esto que es interesante cuando se discuten los métodos de enseñanza del derecho, tener toda la valoración del método del caso, estar en claro que no se puede seguir como veníamos y que hay otras alternativas que pueden tenerse en cuenta. Después, recuerdo que Rosati en una de sus primeras intervenciones públicas hizo algo que me llamó la atención, y lo conozco hace 40 años, nunca se había escuchado. Señaló el valor de la doctrina además de la jurisprudencia. Cosa que llamó la atención a muchos porque tiene razón el doctor Garay. De nuevo, esto de la doctrina, repetir la doctrina, citar la doctrina. No, ahí hubo otra cosa. Es que la doctrina tendríamos que empezar a considerarla en un diálogo con la jurisprudencia, alimentando la jurisprudencia. Y para eso hacen falta maestros, hacen falta doctrinarios. No hay que matar la doctrina, sino que hay que formar nuevos maestros. Y esto está dirigido a los jóvenes. Después un tema que me parece muy relevante, recién se comentó sobre la sentencia arbitraria. Cuando la Corte establece los requisitos para tener una sentencia como arbitraria, uno de ellos es no valorar, no tener en cuenta los argumentos de las partes. La Corte reiteradamente no tiene en cuenta los argumentos de las partes. O sea que incurre reiteradamente en sentencias arbitrarias sin que haya ninguna posibilidad, sobre todo a partir de su doctrina sobre el margen de apreciación nacional, que yo comparto, de acudir a ninguna jurisprudencia. Hay un tema ahí también sobre la sentencia arbitraria de la Corte en base a sus propios requisitos establecidos. Y finalmente, para dejarlo también en esto, la reivindicación del alegato, una obsesión que tengo hace mucho. Y cómo las facultades de Derecho debemos enseñar a que el alegato no es cortar y pegar, es una lectura ordenada, completa y honesta del expediente que el juez no va a hacer. Y que si no la hacemos ordenada, completa y honesta, el juez sospechará que no lo es, ni es ordenada, ni completa, ni es honesta. Y la hará alguien más, que no será ni el juez ni las partes. O un funcionario. Lo hará bien y lo hará mal. Y probablemente el alegato sea la pieza más difícil de realizar dentro de un expediente, a pesar de lo que siempre. Digo con esto que tenemos un enorme campo para la formación de nuestros alumnos y nuestros graduados, porque esto ya es tema de posgrado. Y aquí termino. Acabamos de inaugurar el 50% de lo que va a ser nuestra sala de juicio, de simulación de juicio. Es el valor que le damos justamente a esto, ¿no? Esperamos que se aproveche muy bien y que allí el caso les muestra a los alumnos exactamente y en concreto la vida real en la cual tendrán que enfrentarse defendiendo su argumentación. Por lo tanto, creo que hay un diálogo posible entre estos dos mundos del common law y el derecho continental civilista que estamos obligados a cultivar. Tanto esto como aportes. Entonces, Algo cortito. Sí, es una pregunta práctica que estaba recién a raíz de esto de la conferencia del método del caso y de que estudiemos estos casos para poder aprender a usar el método del precedente. ¿Qué caso, o sea, qué fallo reciente recomendarían que ustedes digan, bueno, este fue un buen uso de la argumentación y el uso del precedente, como para que nosotros ahora vayamos, busquemos y empecemos a tomar como referencia? 3 considerandos. Sí. El voto de Argibay en Arriola son extraordinarios en cuanto a la presentación de cómo se piensa un precedente. No importa la decisión. Esos 3 considerandos, no sé si vos los tenés fichados, no te gustan. No los ubico. Ya dice que no se habla de los hechos. Es extraordinario, ¿no? Ahí colaboró mucho un secretario letrado de Argibay. Dentro de todo esto, cuando hablamos de corte, qué sé yo, acuérdense que hay 250 más o menos secretarios letrados en la corte. Y que la mayoría de las sentencias las escriben los secretarios letrados por un problema de tiempo.
¿quién puede de 4 o de 5 fallar 8.000, 10.000 causas en un año? Si ustedes hacen la cuenta, no le da... En una época la habíamos hecho con D'Alessio en el 1981, que fue mi último año en la Corte. Yo trabajaba con Andrés D'Alessio, que fue después camarista federal y decano de la UBA. Ejemplo de trabajador, ejemplo. Llegaba a las 8, se iba a las 8. Escribía él, proyectaba él, cosa que hoy casi no existe. Como secretario proyectaba. A las 7 paraba, venían Petracchi, Lozano y no me acuerdo, Paisao, que eran muy amigos de él. Venía en la ordenanza con el vasito con hielo, whisky antes de irse y después chofer a Bellavista. Ejemplo de secretario de corte, de tipo trabajador y honesto. Bueno, como él, hay hoy día 7, son 7 secretarios. Pero todos los secretarios tienen secretarios letrados y prosecretarios letrados. Y todos los ministros tienen secretarios letrados y prosecretarios letrados. Hay más de 250. Entonces, también es importante ser conscientes de que cuando estamos hablando de estas cosas, esto es un tema, creo que nunca escribí de esto, pero es lo que debilita un poco nuestra idea del precedente obligatorio. Que de repente pasa un elefante y pasó. Y de repente pasa una manada y pasó. Y en algunos de los casos la Corte dice, nos equivocamos el año pasado. Por ejemplo, me pasó en 2 casos. En uno fui a preguntarle al secretario ahorita, que tenía un manejo de la jurisprudencia de la Corte extraordinario. Hoy le digo, decime, Cristian, en este caso, el año pasado dijeron esto. Ahora este año vienen y dicen esto otro. Se da de patada. Se daba de patada. ¿Sabés qué fue? Eso entró como recurso extraordinario directo a una vocalía de un ministro. Este otro entró por arbitrariedad a una secretaría. Circularon al mismo tiempo y pasó. Y uno decía A y el otro decía Z. Otro tema originario. Miro lo que resolvió la Corte en un caso que tenía yo en ese momento. Es un disparate, esto va en contra de lo que viene diciendo la Corte. Al año de haber contestado demanda, la Corte corrige la jurisprudencia. Presenté un escrito y dije, no discutamos más, porque era un problema que no era competencia original de la Corte. Y la Corte admite su error y dice, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque esto puede pasar porque tienen entre 8 y 15.000 causas por año. En algunos casos 20.000 causas en el año. Brasil ha estado peor porque ha tenido 250.000. ¿Okay? Está escrito esto, no es metafórico, ese es el número. Entonces, esto debilita un poco la idea del precedente obligatorio si están ante un disparate. Como la debilita en el derecho inglés, ¿cómo es que lo llaman? Per incuriam, en el derecho inglés. Que sería, en nuestro caso de arbitrariedad, tienen 1 por año, más o menos, o 2. Donde dicen, no, esto es un disparate grande como una casa, no va. Nuestra arbitrariedad en el derecho norteamericano existe, pero no la llaman técnicamente así. Pero si ustedes leen el famoso caso, que lo habrán visto en Constitucional, New York Times versus Sullivan, léanlo en detalle, y es un caso de arbitrariedad, un caso donde se discuten hechos, donde se discute el sistema de common law de un Estado. No estábamos discutiendo ahí el derecho federal. Y cómo lo había resuelto un tribunal superior de una provincia. Y la vuelta que le da Wexler, Herbert Wexler, que era el que redactó el 6, pero el que lo redactó fue el recurso extraordinario ante la Corte, es extraordinaria. Se la pudo pasar para que la distribuyan entre los alumnos porque nos lo pasó el original Wexler escrito todavía en las maquinitas manuales. Buenísimo. Entonces ahí uno ve
el giro que el tipo hizo para presentarlo como si fuera una cuestión federal pura. Interesantísimo. Me fui de tema de... No, me quedé pensando en tu pregunta y hace alrededor de 10 días, 2 semanas, salió un caso que se llama Miranda Soria, que es sobre competencia en delitos de encubrimiento. El voto de Rosenkrantz, más allá de que uno pueda coincidir o no, pero lo que hace es se hace cargo de que existe un precedente, se hace cargo de que es necesario. Él dice, este precedente deviene erróneo y da los motivos por los cuales ese precedente debe ser dejado de lado, creo que había habido un cambio normativo, etc. Hay muchos fallos donde la Corte dice lo que se debe hacer, ¿no? Barreto, Vareta, pero bueno, también hay muchos otros en donde pasa un elefante y se sigue como si nada. Sí, pero si yo son, creo que perdón, y si son casos muy importantes, es probable que haya errores importantes. Porque el problema ideológico tiene una carga impresionante aquí y en Estados Unidos también. Y cuando uno ve esos casos, dice, para aprender precedente no me sirve, traeme todos los demás. Porque ahí prevalece lo ideológico. Cuando se habla del error, yo he combatido mucho la palabra error, porque no es que el error matemático 1 más 1, 3. En esto no es así. En realidad, cuando hablamos de error, muchas veces estamos hablando de diferentes valoraciones. Y una puede ser que a mí me guste más, otra que a él le guste más, pero se trata de distintas valoraciones. Si ustedes tienen un concepto absoluto de las cosas, quizás se encuentren error, porque no es ese absoluto que yo defiendo. Si lo ven más como una cuestión social, relativa al momento, a las circunstancias del caso y a las ideas predominantes en un momento, y ahí ya la palabra error me confunde muchísimo. y creo que hay preguntas. Tarde, pero tengo una última pregunta. Sí, vamos a ser respetuosos Muy con gruesa. Bueno, a ver, voy a tratar de leerla. En los últimos años, tanto en Argentina como en Estados Unidos, hemos observado cómo un cambio en la integración de la Corte Suprema ha llevado a la derogación de precedentes institucionales de larga data, como Dobbs con Roe, Loper-Bright con Chevron y Schifrin con Fay, por citar algunos pocos ejemplos. ¿Qué reflexión les merece la derogación de un precedente institucional con un cambio de integración de un mismo tribunal? ¿Qué rol cumplen los votos en disidencia, a veces en soledad, frente a mayorías que revocan estos precedentes? Bueno, agradecemos a Jerónimo de la Gualberti que nos acompaña y que hizo la pregunta. Bien. Gran tema. Por eso no voy a hablar solo yo. Bueno, en esto también cambié de opinión. Al final te pediste la gente y ahora todo. Pero cambio, Es importante que un profesor Antes me gustaría contestar tu pregunta brevemente. ¿Se la acordás? Sí, Ninguno. perfecto. Gracias. Bueno, y a vos me gustaría agregarte que cuando la Corte, en los pocos casos en los que hace lo que vos querrías que haga, que es crear, lo hace después de páginas y páginas de citar autoridades. Después hay un pedacito chiquito en que se estira la cosa. O sea que hay mucho aburrimiento y después un momento así breve de ajá. Bueno, pienso que es un error importante cambiar innecesariamente por razones políticas la composición de una Corte Suprema. Lograrlo mediante presiones, mediante ampliaciones, mediante amenazas, digamos, algunas en la historia argentina, lograr que dejen unos y que entren otros. Creo que es un grave error. Ahora bien, cuando por los mecanismos naturales, por decirlo así, de la vida institucional se
renueva la composición de la Corte, me parece absurdo e injusto pretender que un nuevo integrante de la Corte tenga que fallar a favor de lo que considera un error. Más bien, todo lo contrario. Lo que se hace cuando se propone a esa persona en la Corte, en un país serio, es proponerlo justamente porque él va a corregir un error o va a confirmar un acierto. Por ejemplo, se quiere confirmar el supuesto acierto del caso Roe versus Wade, entonces se busca una persona que lo vaya a confirmar. Si quiere revolcar el supuesto error del fallo Roe versus Wade, entonces se nombra una persona que lo vaya a revolcar. Eso es, resumidamente, lo que pienso. Yo pondría el énfasis en lo que dice Lau, en la integración de la Corte. Es decir, creo que lo que pasó en Estados Unidos es que los norteamericanos cometieron una falta gravísima, que es homogeneizar ideológicamente a la Corte. Cuando en la Corte ustedes tienen que sus integrantes todos poseen la misma ideología, están en un problema porque el país no es así. Y porque hay distintas formas de ver el derecho en base a distintas ideologías. Y una Corte integrada por un grupo de jueces de ideologías heterogéneas, quizás la estamos obligando a que hagan una síntesis del derecho que tiene que ser, combinando o tratando de poner un poquito de cada cosa. Creo que lo que intentó Alfonsín en el 83, que eligió a dos radicales, a un peronista, a un socialista y a uno que no tenía preferencia política ni militancia política anterior alguna como Carrión. Es lo que hizo Mitre. ¿Sí? Si ustedes saben lo que han estudiado constitucional, cuando él nombra a la primer Corte, dice: he elegido para integrar la Corte a gente que viene de simpatías opuestas a mi partido político, para que no me digan que estoy ante un tribunal que no tiene independencia o que yo he querido imponer mi voluntad. Bueno, esta declaración quizás exagerada, impensable para la Argentina, de un tipo que vaya a nombrar a todos de la oposición, pero esta visión un poco exagerada de Mitre, yo la combinaría con lo de Carrió, con lo de Alfonsín, y trataría de lograr una integración ideológicamente representativa de distintas corrientes del pensamiento de mi país, para que esas sentencias sean en lo posible, como lleguen, dependerá de la calidad y de la capacidad de toda esa gente para ponerse de acuerdo, lleguen a una síntesis y no imponerle a los demás el derecho según yo lo veo. Yo tengo un rechazo muy grande a esto, muy grande. Siempre, desde chico, fui un desastre. Estas cosas de imposiciones arbitrarias y dogmáticas siempre han tenido su costo. Pero me parece que ese tipo de corte difícilmente pueda producir cambios tan radicales y defiera al poder político los cambios radicales. Vaya acompañando los cambios paulatinamente, porque las cortes no están para hacer cambios radicales, según mi visión de lo que debe ser una corte. Para eso están los políticos. Y entonces, cuando uno lo ve así, uno va a Estados Unidos, viene acá. Claro, nosotros tenemos la tara de que todos los golpes de Estado pusieron su corte y toda la vuelta democrática, menos la de Alfonsín, puso su corte. Hasta Frondizi, que era un tipo bastante respetuoso, la amplió para meter más gente. Con gente muy capaz, ojo, que también hemos tenido gente que la amplió para meter a cualquiera. Pero con gente muy capaz, pero toda gente que simpatizaba con su visión
de la política del derecho de la sociedad en un momento. Yo creo que esto es lo que se ha repetido en Argentina. Y creo que esto es lo que hay que quebrar, que es una oportunidad que tenemos importante ahora con estas nuevas designaciones que vendrán. Bien, bueno, si les parece, hay una última pregunta. Bueno, vamos. Perfecto, sí. Va, si están de acuerdo los entrevistados, porque... Bueno, Francisco Risi nos dice, buenas noches, quería preguntar sobre el valor del disenso en el método del precedente. ¿Consideran que las disidencias deben publicarse, como lo hace nuestra Corte, o no hacerlo, como sucede con el Tribunal Constitucional italiano? ¿Y cuál debería ser la postura del juez de instancia que pretende aplicar un precedente con fuertes disidencias? ¿Se tiene que hacer cargo y dar una respuesta a las razones por las que entiende que debe aplicarse la decisión mayoritaria? Y yo les agrego, ¿y qué hace el juez disidente la segunda vez que recibe el caso? ¿Se adhiere a la mayoría dejando de lado su postura minoritaria o puede persistir en su disidencia? Francisco Risi es el autor de un libro que Francisco, te saludamos. Sofía pasó un libro en coautoría de él para reseñarlo en el derecho y fue reseñado sobre este tema sobre el que preguntan, pero como es modesto no lo dijo. ¿Qué sé yo? Es una tarde difícil. Es una tarde difícil. Estos son italianos. Hoy los italianos una cosa que hacen. Yo diría solo para contestar la última parte de tu pregunta, me parece que cuando un juez en la Corte vota en disidencia respecto de tema, salvo que cambie su convicción, tiene que seguir votando en disidencia siempre, y por la noche, si le importa el tema, rezará novenas a Dios para que el día de mañana entren otros jueces que hagan que su disidencia se transforme en mayoría. Sí. Yo coincido. ¿Qué más decía? ¿Qué debe hacer el juez de instancia inferior cuando recibe un precedente con fuertes disidencias? Tiene que... ¿no? Si se deben publicar las disidencias. Si se deben publicar, ¿Qué valor además, ¿qué tiene? debe hacer el juez que recibe un precedente con fuertes disidencias? ¿Debe contrarrestar esa argumentación de la disidencia? ¿O? Bueno, si se trata de la misma sentencia, yo creo que la mayoría debe hacerse cargo de las argumentaciones de la disidencia, no me cabe ninguna duda. Si no, no se puede hacer como se ha hecho tantos años y ha criticado acá el doctor, gente, diálogo y sordo. Este dice A, este dice Z, y son dos libros diferentes, y ninguno alude al otro, una cosa de loco. Un juez quiso cambiar eso, y otro que venía de antes le dijo de ninguna manera. Acá hay un título, sí, Me acuerdo. Bochorno, hace no mucho. 6 años. Entonces, creo que deben hacerse cargo, sin duda. Y creo que las disidencias sirven para exponer muchas veces irregularidades. Hay algunas disidencias nuestras que sirven para exponer irregularidades. Y otras veces para exponer una distinta visión del derecho de uno de los integrantes de la Corte, que seguramente va a ser compartida por otra gente que tendrá su pedacito de razón en esa disidencia y lo hará sentir quizás psicológicamente no como que los ignoran. Hay alguien que está pensando como nosotros. Me gusta la idea de la disidencia y además es una tradición en Argentina que se permiten las disidencias desde la creación de la Corte, por lo menos, y desde la Ley 48. Necesito acordar de algo. Acá también tenemos un experto en si en las disidencias tiene que haber una parte resolutoria o no. Claro, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría el performativo de la disidencia? Que es Mariano Vite. Sí, tenemos todo un tema. Además, también profesor del curso, así que gracias, Mariano, por estar acompañándonos. Muchas gracias. Bueno, el hincha de Racing tiene la última pregunta. Con el 6-1 de la ley. Hincha de Racing. Sí.
Está bien, tienen una gloria en el 66, es importante. No es que sea yo hincha del rojo, ¿no? Sí, intervenir porque esto se va a poner picante, porque estamos hablando de fútbol, así que... Troika de goma esa. Bueno, mi pregunta concreta era, hace un ratito que hablaba, doctor, bueno, le había comentado a un colega francés sobre el respeto Sí. que tenían, digamos, los tribunales anteriores por las decisiones de las Cámaras de Casación. Bueno, yo creo que nosotros vamos a coincidir en que definitivamente acá eso no sucede. Y puntualmente quería preguntarles a ustedes por qué consideran que se produce, digamos, esa diferencia. Puntualmente también si consideraban que la Corte tenía alguna función de unificación de criterios, digamos. Y bueno, finalmente, más a modo de reflexión, si consideran que la Corte, digamos, puntual, por llamarlo de alguna manera, parte de la solución es parte del problema. Este tema puntual lo tiene escrito la doctora. Su tesis doctoral, luego el libro. Así que, ¿quién mejor que ella? No, yo quiero escucharlos a ustedes. Ella conoce mi libro, ya me han citado mi libro escrito. No, quiero escuchar, queremos escucharlos. Bastante desobediente. No me Está empoderado. Quiero ser empoderado. Nosotros lo tenemos que deconstruir un poco. Vamos a seguir con la tónica general para no defraudar al profesor Garay. Es parte del problema, no de la solución. Porque se mete fuerte en el derecho común. Casa. Dice que no casa, casas. ¿No? Por eso. Sí, igual Casa menos, un poco menos ahora. Casa. depende de los temas. Yo no creo que los tribunales se aparten tanto o mayoritariamente de la jurisprudencia que la de Corte. Creo que la siguen bastante. Hasta que el tema no les gusta otra solución y ahí lo cambian, que es lo que tiene escrito ella. No les gusta y ellos piensan distinto. Yo soy una isla. Bueno, pero eso se podría decir, no es ahí cuando el precedente es necesario. No, para esta gente ahí dicen que no, porque está equivocado el presidente de la Corte. Y ahí viene el error. O sea, cuando no importa, obedece. Claro, exacto. Estoy de acuerdo con el precedente, Sí, es digo que sigo el precedente. el paradigma de la no obligatoriedad. No, por ahí estoy en desacuerdo, pero no importa. Sí, claro. Es el paradigma de la no obligatoriedad. Ahí te sacan, Rosati es un campeón en la no obligatoriedad de los precedentes en el libro. Lo otro lean la jurisprudencia. Pero él defiende que no. En los precedentes no va. Lo hemos discutido. ¿Cuál libro es este? El Tratado de Constitución. Sin embargo, Bueno, estábamos en los antes nosotros, es toda una tendencia, ¿sí? Sí, pero el último Vidal cambió, ¿eh? Sí, pues, Todo cambió. no olvidar que estuviéramos aquí. Claro. bueno, pero Villar Campo decía no hay nada tan inconstitucional como aplicar la misma ley en casos No, semejantes. creo que volvemos hoy a mi tiempo, pero no es que sea esa la postura, sino que hay una reivindicación de la doctrina de la, para decir, no descuidemos los principios, no descuidemos otras fuentes de derecho que con la jurisprudencia en nuestro ámbito tienen valor. Otra cosa es revisarlo. Sí, claro. Entiendo. Entonces, si la jurisprudencia tiene una seguridad que no la da, decir algo políticamente incorrecto para un decano, las obras colectivas. Sí, claro. Sí, claro. Los que estudiamos contratados. Muy bien. Bueno, Muy bien. parece Creo que vayamos cerrando. Estos dos horas. Muchas gracias, Lupina. No, gracias. Gracias al final, sé que también están otros profesores del curso, Gustavo Arballo, también en el público, agradecemos también a quienes nos acompañaron por Zoom, y bueno, estaremos en contacto, gracias señor decano por estar presente, y bueno, buenas noches a todos. Buenas noches.